Entonces todo eso lo estuvimos pronosticando y efectivamente eso sucedió este año. Entonces vemos como el balón pasa del escenario de Capricornio al escenario pisciano. Pero si entendemos las cosas a un corto plazo, entendemos los ciclos astrológicos mucho más cercanos, no nos vamos tan lejos, vamos a ver algo mucho más interesante. Todo esto que está pasando tiene una explicación mucho más cercana que 1856. Entonces, si revisamos estos ciclos, esto de la pandemia y la guerra de Rusia y Ucrania, todo esto está enmarcado dentro del ciclo de Plutón en Capricornio y el ciclo de Neptuno en Piscis. ¿Qué ha sucedido? Resulta que cuando Plutón entró en Capricornio en el año 2008, tuvimos lo que se llamó la crisis inmobiliaria en Estados Unidos, una crisis económica muy tremenda que dejó a más de 6 millones de personas sin hogar, sin casa. Allí se dio este movimiento llamado los homeless, los sin casa. Ustedes recuerdan que salvaron fue a Wall Street, a los bancos, y la gente quedó en la calle. Entonces tenían que volver a reactivar la economía de Estados Unidos. ¿Y qué hicieron? Pues ese año John Kerry tuvo unas conversaciones muy interesantes con los príncipes, los reyes de Arabia Saudita. Y Arabia Saudita pertenecía a la OPEP, a los países exportadores del crudo, del petróleo, que son Rusia, Irán, Arabia Saudita, Venezuela y otros países ahí del Medio Oriente, productores y exportadores de petróleo. Pues Estados Unidos rompe con ese equilibrio que tiene la OPEP, porque la OPEP mantenía los precios del petróleo arriba, era como el cartel de los señores del petróleo, y llega a Estados Unidos y tiene esas conversaciones con Arabia Saudita y logran bajar el precio del petróleo, inundando todo el mercado con todas las reservas futuras del petróleo de Arabia Saudita. Entonces eso queda el precio abajo, súper barato. Además de esa estrategia, empezaron a utilizar la estrategia del fracking, que es la fractura hidráulica, una técnica súper nociva para los acuíferos, para la tierra, para la madre naturaleza. Empezaron a hacerlo en el territorio de Estados Unidos, en Alaska, en Texas, Montana, Dakota. Bueno, empezaron a utilizar la técnica del fracking, y es así como vuelven a inyectarle a la economía de Estados Unidos, que necesitan abaratar los precios de los combustibles, de la gasolina, del diésel, para que asimismo bajen los precios de los productos y la economía de Estados Unidos vuelva a impulsarse. Eso pasó apenas entró Plutón en Capricornio. Pero ¿qué recibió a cambio Arabia Saudita? Bueno, 3 años después, Neptuno entra en Piscis, y ahí es donde aparece la diosa Isis, sí, ese movimiento terrorista que estuvo por todo la primavera árabe, que estuvo por todo Medio Oriente, haciendo estas revueltas, estas revoluciones, tumbando líderes presidentes, y se metió a Siria a apoyar a la oposición moderada, que de moderada no tuvo nada, pues es una oposición rebelde al gobierno de Bashar al-Assad, que es un gobierno pro-ruso. Entonces, ¿qué recibió a cambio Arabia Saudita? Recibió su sueño Piscis, su sueño de volver a restablecer el Estado Islámico. Entonces, ¿qué le dio a cambio Estados Unidos a Arabia Saudita? Que había bajado los precios del petróleo y había inundado el mercado en petróleo barato. Le dio armas. Obviamente, Arabia Saudita no acepta estos chismes, estos rumores, pues no los acepta de manera oficial. Esto queda
en todo el escenario de la conspiración y de la chismología, por decirlo así. Entonces Arabia Saudita recibe armas y con esas armas se crea el Estado Islámico, con lo cual hacen las primaveras árabes y con lo cual apoyan a la oposición moderada en Siria. Y pues la oposición moderada en Siria pues pierde, porque Siria está ayudada por Rusia, el gobierno de Bashar al-Assad se apoya en Rusia y así combaten a la oposición moderada y a ISIS. En fin, el tema con Siria es que Siria, siendo amigo de Rusia, de Irán, de Kuwait, querían hacer un proyecto de gasoducto que pasara todo este gasoducto y llegara hasta Europa. El gas que venía de Irán, de Kuwait, llegara hasta Europa. Era un proyecto de todos estos países. Pues entonces, a través de ISIS, del Estado Islámico, impidieron que se diera todo este proyecto, y para eso querían también adueñarse de Siria, para que el proyecto que querían que quedara pues era de más bien pro-occidental, más bien de no sé, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, y que pasara por Siria y llegara a abastecer a toda Europa. Entonces, a raíz de esto se generaron pues todos esos conflictos allí en el Medio Oriente. Vemos todas esas tragedias, todo eso que pasó con el tránsito de Neptuno en Piscis. Y asimismo también vemos cómo Venezuela pues es un país que hacía parte de la OPEP. Cuando bajan los precios del petróleo, ya no tiene Venezuela con qué comprar alimentos ni medicinas, y de todos los países exportadores del petróleo pues es el más afectado, Entonces, pues por ser un país bananero, latinoamericano, en fin, se afecta mucho más que Irán y que Rusia y que los otros países exportadores de petróleo. Todo eso lo vimos en el marco de lo que significó Plutón en Capricornio y Neptuno en Piscis. Vimos toda esa guerra sangrienta en Siria que dejó una ola migratoria impresionante. Vimos todas esas revueltas de las primaveras árabes organizadas por todo este ISIS, estos terroristas que han sido como patrocinados o les pasaban las armas. Arabia Saudita era el que se encargaba de todo esto de manera soterrada, porque el sueño de Arabia Saudita era volver a configurar el Estado Islámico. Entonces eso fue lo que recibió a cambio. Arabia Saudita entregó ese petróleo muy barato y recibió a cambio muchas armas para organizar sus ejércitos. Todo eso fue lo que sucedió con todo este ciclo. Ahora, ¿qué estamos viendo? Pues estamos viendo el final de ese proceso. El año 2022 es el final del ciclo de Plutón en Capricornio, es el último año. Y estamos viendo también la conjunción de Júpiter y Neptuno en Piscis, que nos habla de todo ese proceso de sufrimiento que se generó todos estos últimos años. Entonces vamos a ver algo como aclarador, esclarecedor de todo eso que se ha venido viviendo en las últimas décadas, en los últimos tiempos. Entonces, en eso es que se enmarca también esta guerra de Rusia y Ucrania, unas guerras por obtener, sí, territorios, por obtener la energía de esos países, en este caso de Ucrania más energía nuclear, las centrales nucleares y las centrales térmicas, bueno, obtener todas estas energías. Y así como lo hizo Estados Unidos, así mismo lo está haciendo Rusia. Entonces estamos viendo todo esto enmarcado en ese proceso.